Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del productor Paris Roa, quien viene a invitarnos a la obra de teatro Crisálida Roja que se está presentando en Microteatro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Paris. Muy bien, Marco. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es Crisálida Roja? Crisálida Roja es un thriller psicológico que se está presentando en la temporada 24 de Microteatro México, que es precisamente por terror, se llama esta temporada. Y bueno, narra la historia de la víctima de un asesino serial que tiene que entrevistarse con un psicólogo para poder descubrir dónde están el resto de las víctimas que no han podido encontrar. Es un texto de una dramaturga muy joven, mexicana, que se llama Mariam Roa, y que muy orgullosamente puedo decir que es mi hermana. Mira, qué rico. Y bueno, tenemos un elenco de lujo, de primera. Tenemos la fortuna de poder estar trabajando con el señor Juan Antonio Edwards y con el maestro Antonio Monroy en el papel principal del psicólogo. Y tenemos un elenco de dos chicas muy jóvenes, pero no por eso faltas de talento, sino al contrario, llamadas Talía Bonilla y Patricia Cepeda. ¿Por qué Crisálida Roja? ¿A qué hace referencia Crisálida Roja? La crisálida es este capullo que tienen las mariposas antes de renacer, antes de tener esta transformación de una oruga a una mariposa. El capullo se llama crisálida. Y la obra trata precisamente, digo, no te puedo contar el final porque no, claro, estás más que no. invitado para que vayas. Tiene que ir a verlo. Pero habla de esta transformación. El asesino tiene cierta idea de querer transformar a la humanidad mediante algunas cosas que pasan durante la obra, y por eso se decidió ponerle el nombre de Crisálida Roja, aparte de que el color rojo tiene mucho que ver en la obra, tanto visualmente como en la cuestión estética de toda la cuestión. ¿De qué manera llegan a este cautiverio? ¿De qué manera se va tornando finalmente esta atmósfera? ¿O cómo se vive? ¿Cómo se desarrolla esta? Bueno, la particularidad de microteatro es que son espacios pequeños, son espacios de 15 metros cuadrados, en donde entran alrededor de 15 personas como público. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta obra es hacer que el público entre al consultorio del psiquiatra, sea parte de la atmósfera, y poco a poco se va envolviendo y se van dando cuenta por medio de multimedia que estamos utilizando, por medio de las increíbles actuaciones que está teniendo el elenco, formen parte de este misterio, de este thriller, y que al final descubran realmente quién es el asesino. Y pues la gente sale como choqueada. Este paciente, una vez que se encuentra pues con este psicólogo, con este especialista en salud mental, ¿qué pasa ahí? ¿De qué manera pues está viviendo también, haciendo esa catarsis y tratar de buscar y encontrar también una respuesta, pero también una salida a todo el infierno que le tocó vivir en el cautiverio, ¿no? Llega a la consulta por medio de la policía, para hacer un breve interrogatorio que no parezca interrogatorio, para poder encontrar a estas víctimas que todavía están escondidas del asesino. Entonces, ha pasado 3, 4 días que encuentran a esta víctima. Entonces viene golpeada, viene lastimada, y de repente hay una transformación ahí que es precisamente el giro que tiene la obra, en el cual la víctima empieza a narrar hechos que la gente no empieza a entender hasta el final de estos 15 minutos. Exacto, porque es una situación pues sumamente compleja, sí, extrema, ¿no? De mucha tensión. Claro. La autora se basó mucho en los libros de Stephen King, por dar un ejemplo, y también es fiel seguidora de este tipo de películas como Dragón Rojo, como El Silencio de los Inocentes. Paris, y además nos tienen una muy buena noticia, nominados a los premios de la Ciudad de México como Microteatro. Es una maravilla, que nos acabamos de enterar hace un par de días que Microteatro está nominado a los premios Ciudad de México como mejor espectáculo teatral. Las premiaciones son mañana. En el Bosque de Chapultepec. En el Bosque de Chapultepec. Es un orgullo pertenecer a una familia como Microteatro, que siempre está dando nuevos talentos y trabajo y exposición a toda la gente que quiere seguir trabajando en eso. Pues muchísimas felicidades, Paris Roa, productor de Crisálida Roja. Te agradecemos y que les vaya muy bien esta entrega de los premios de la Ciudad de México. Gracias, Marco, y te esperamos por allá. Ahí vamos a estar. Y bien,